Se halló una vieja foto en un baúl antiguo que al principio parecía solo un recuerdo común de la guerra civil. Al limpiarla y escanearla los expertos, surgió una escena imposible. Abraham Lincoln aparece entre el General Grant y Meade en una foto a color, algo imposible de lograr en la década de 1860. ¿Cómo es posible que la foto tenga color en una época en la que la fotografía a color aún no se había inventado? ¿Quién es el misterioso hombre entre Lincoln y Grant, cuyo rostro no aparece en ningún registro histórico? Esta foto, según quienes la han visto, podría cambiar cómo entendemos la historia de Estados Unidos. Esto no es solo una fotografía, sino una señal de una conexión secreta, una misión que se ha ocultado por más de 100 años y un mensaje que ha inquietado a los historiadores de todo el mundo. En este video revisaremos la fotografía que intrigó al mundo y su secreto oculto. Pero antes de comenzar, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Es de gran ayuda para nosotros los creadores de contenido. Gracias, vamos a empezar. Foto que no debería existir. Todo empezó con un viejo baúl, lleno de polvo, hierro oxidado y un cinturón roto, como si no se hubiera abierto en décadas. En medio de una tarde calurosa, mientras Claire Donovan limpiaba la antigua casa de su familia, encontró algo que cambiaría la perspectiva de los historiadores en toda América. Al principio pensó que solo eran cosas viejas. Documentos del ferrocarril, guantes de encaje, cartas descoloridas y botones de la época de la guerra civil. Pero cuando notó un álbum de fotos grueso cubierto de polvo, se detuvo. Mientras Claire revisaba las fotos, la mayoría eran pálidas y en blanco y negro, mostrando soldados y familias de los 1800. Pero en la última parte del álbum había una foto envuelta en papel encerado y aquí comenzó el misterio. Al abrirla, se quedó sin aliento. Frente a él estaba Abraham Lincoln, claramente visible con abrigo negro y su famoso sombrero de copa. Junto a él estaban Ulysses S. Grant y otros oficiales famosos de la Unión, pero lo que impactó a Claire fue que la foto era a color. Sí, llena de color. Se veía el azul del uniforme, el marrón de las botas y el brillo del sol en la ropa de Lincoln. Pero había un problema. Eso era imposible en 1865. En ese tiempo, todavía no existía la tecnología para la fotografía a color. Se puso nervioso. Su pregunta era, ¿cómo es posible que esto sea verdad? Llevó la foto con el profesor Jorge Kramer, un experto en fotografía de la guerra civil. Cuando Kramer vio la foto, se puso pálido. ¿Necesitas decirme exactamente dónde la conseguiste, Pablo?, dijo. Después de escuchar la historia, miró el papel de la foto y de repente susurró. Esto no es una impresión ordinaria. Es papel de plata de Albaman. Solo se usó en 1860. Claire se detuvo. Entonces, ¿es falso? Kramer negó y susurró. No, eso es lo aterrador. Es cierto, de inmediato llevaron la foto al New York Historic para examinarla con escáneres de alta resolución y herramientas forenses. Los expertos descubrieron que el color estaba dentro de la propia imagen, no pintado encima. El proceso es casi igual al Kodachrome, pero fue inventado medio siglo después. Los científicos no lo podían creer. Los pigmentos utilizados eran orgánicos provenientes de tintes naturales que no se usaban en la fotografía en esa época. ¿Alguien logró tomar una foto a color cuando era imposible hacerlo? Pero mientras los expertos estaban ocupados analizando la tecnología, Claire notó algo aún más extraño. Una persona de pie entre Lincoln y Grant. Un hombre no registrado en la historia. No era oficial, no tenía rango, ni fue identificado en la guerra civil. Un rostro misterioso revelará secretos más profundos en la próxima parte de la historia. El hombre en el medio, mientras todos estaban ocupados analizando los colores y detalles de la foto, había algo que Claire no podía sacar de su mente. El hombre que estaba de pie entre Abraham Lincoln y el general Ulysses S. Grant no parecía un oficial militar. No tenía rango, espada ni medallas. Solo estaba de pie, recto y en silencio, con una expresión peculiar. Parecía saber más que quienes lo acompañaban en la foto. Al mirar su rostro, Claire recordó que ya había visto esa cara. No en un libro de historia, sino en una vieja foto familiar. Rápidamente sacó su teléfono y buscó la imagen escaneada. Hombre junto al granero con la cabeza de un perro.
La foto es de 1912. Era mayor, con bigote y había subido de peso. Pero la forma de Joe, la curva de su oreja y la ceja eran iguales. Era él. El hombre que está entre Lincoln y Grant no es otro que su tatarabuelo, William Donovan. Claire jadeó. «Es él, no me equivoco», susurró. El profesor Kramer se detuvo y miró. «¿Qué dijiste?». Claire mostró la foto y el profesor guardó silencio mientras la veía. No tenía registro alguno de la guerra civil. Lo dijo en voz baja, sin rango ni registro oficial, pero Claire estaba decidido. Encendió la computadora y empezó. Revisó los archivos militares y en minutos halló el nombre. Donovan William, médico de regimiento. 104 Infantería de Nueva York. Desaparecido desde el 6 de abril de 1865. La habitación estaba en silencio. Kramer fue el primero en hablar. 6 de abril, murmuró. 3 días antes de la rendición del General Lee. Claire miró la foto. Si desapareció el 6 de abril, ¿cómo pudo aparecer en una foto con Lincoln el 9 de abril? Kramer ya no respondió. Ya estaba ocupado buscando nueva información en su laptop. «No hay foto oficial de Lincoln en Appomattox», dijo después. «Solo hay dibujos y bocetos». Poco a poco, Claire empezó a temer que la foto no fuera un accidente. Si la fecha es real, si el color es real, y si esa persona es real, tal vez su antepasado tuvo un papel que fue ocultado intencionalmente en la historia. ¿Por qué William Donovan dio esa orden en una carta ya de viejo? Si hallas una foto con la silla, quémala. Nunca debió guardarse. ¿Por qué quemar la foto? ¿Qué debía ocultarse? Mientras continuaba la investigación, los expertos notaron que parecía haber una fuerza extraña rodeando a ese hombre. No desapareció. Lo ocultaron. No fue olvidado, sino borrado a propósito. Ahora, tras más de un siglo, su presencia reaparece. Con la pregunta que la historia ha evitado por mucho tiempo: ¿por qué él estaba ahí? Mientras la investigación avanza, se revela gradualmente una parte de la historia antes oculta por el silencio. Una conexión secreta de Abraham Lincoln que no está escrita en los libros. Para el profesor Kramer, al principio esto parecía imposible, pero al hallar un documento raro del Departamento de Guerra de 1865, todo cambió. El memorando solo tenía una línea: «Muévete a sombra por pedido de Al. No te registres». Claire miró. «¿Al? ¿Quién es?». Kramer dudó antes de responder. Lincoln usaba ese apodo en comunicaciones secretas. En ese momento se dieron cuenta de que podría ser cierto, que existía una unidad secreta que el propio Lincoln formó en los últimos días de la guerra. No era un grupo oficial. No tenían rango ni insignia y sus nombres no aparecían en los registros. Solo los llamaban Shadow Post. Son conocidos como observadores silenciosos, responsables de proteger los movimientos sensibles del gobierno y al presidente. Y uno de ellos, por todas las señales, era William Donovan. Mientras Kramer veía la foto, la forense Elsa notó algo raro en el uniforme de Donovan. Debajo del cuello de la camisa había letras bordadas. Peck. Kramer las observó de cerca. «Comité de Escolta Presidencial», susurró. Elsa se sorprendió. «Pero no hay una unidad oficial», Kramer asintió. «No es oficial. Hay diarios de los asistentes de Lincoln que dicen que, cuando la guerra estaba por terminar, ya no confiaba completamente en su gabinete. Por eso formó su propio grupo secreto. Personas que lo protegerían personalmente, no como soldados, sino como sombras defensoras». Mientras Claire observaba ese bordado, se dio cuenta de que su antepasado no era solo un médico común, sino que formaba parte del secreto más profundo de Lincoln. Ahí volvieron a ver la foto. ¿Por qué había una silla vacía junto a Lincoln y Donovan estaba al centro? Parecía estar lista para cualquier imprevisto. No era solo una silla. Para Kramer, era una advertencia, una señal silenciosa de peligro cercano. Y si sus sospechas eran correctas, William Donovan no solo era testigo de la historia, sino también un guardián en medio de la tormenta. Pero había algo más por descubrir. Bajo su uniforme ocultaba un mensaje que guardaba el secreto más delicado y aterrador. El mensaje que lo cambió todo. Mientras los expertos seguían analizando la misteriosa foto de Abraham Lincoln,
y la persona que estaba de pie entre ellos. Un nuevo descubrimiento sacudió por completo a todos los que lo presenciaron. Si antes solo eran especulaciones, ahora ya tienen pruebas y son mucho más aterradoras de lo que esperaban. Todo inició con una observación de Elsa, experta en imágenes forenses. Al revisar el uniforme de William Donovan con el escáner espectral, notó algo extraño en la tela. «Espera», dijo ella, «parece que hay una costura aquí debajo de la insignia». Al principio pensaron que solo era un simple daño o una costura vieja, pero cuando Elsa amplió la imagen, apareció claramente el patrón de unas letras, palabras que habían sido cosidas directamente en la tela con hilo intencional. Ampliaron la imagen y notaron las palabras casi ocultas en el uniforme. Objetivo verificado. Permanecer hasta el 14 de abril, la sala quedó en silencio. El 14 de abril de 1865, el presidente Abraham Lincoln fue asesinado en el Teatro Ford. Claire se detuvo casi sin aliento. Entonces ella lo sabía. Susurró, sin respuesta. El profesor Kramer se inclinaba sobre el monitor, incrédulo. No había duda. El mensaje no era solo una señal. Era una orden. Objetivo verificado era claramente militar y mantente hasta indicaba una asignación con límite de tiempo. Eso indica que William Donovan estuvo a cargo de la operación hasta la noche del asesinato de Lincoln. Esto no parecía un deber normal, dijo Mason, el conservador de papel, sino una misión o advertencia. Elsa asintió y quizás ya conocía la amenaza antes de que ocurriera. Mientras procesaban esa idea, poco a poco surgía una posibilidad más oscura. ¿Y si Donovan intentó detener el ataque? ¿Era ya demasiado tarde? ¿O peor? ¿Y si él fue silenciado antes de actuar? Claire recordó la carta de su abuelo y la advertencia de Donovan. Si ves una foto con la silla, quémala. Nunca debió guardarse. Ahora le quedaba claro por qué. Esa fotografía no era solo prueba de un momento en la historia. Era prueba de conocimiento previo. Un mensaje de alguien que anticipaba la tragedia y tal vez un secreto imposible de salvar. Según el Departamento de Guerra, Donovan fue transferido a un puesto sombra el 6 de abril de 1865, 3 días antes de la rendición del General Lee y de que se tomara la fotografía. Lo más aterrador es esto. Eso significa que seguía vivo, en servicio activo, y era parte de la misma protección de Lincoln hasta el 14 de abril, la noche de su muerte. Entonces, susurró Claire, él debería haberlo detenido, pero nadie respondió. El peso del silencio habló por ellos. Quizá Donovan lo intentó, pero no llegó a tiempo, o tal vez había una fuerza más grande que él, un sistema que ocultó la verdad en vez de salvar a uno de los más valiosos, la persona más importante de la historia, de quien solo queda ahora una vieja fotografía, un uniforme con un mensaje oculto y un misterio que cambió para siempre la forma en que todos ven la explosión de secretos bajo la historia. La tecnología que no debería existir. Después de descubrir el aterrador mensaje cosido en el uniforme de William Donovan, todos pensaron que el misterio había terminado, pero no fue así. Todo el equipo estaba ocupado analizando la fotografía. Elsa, la experta en imágenes forenses, notó otra cosa aún más increíble: la propia fotografía. Desde el principio ya sabían que había algo extraño aquí. Era demasiado clara, demasiado colorida y parecía más moderna en comparación con cualquier fotografía de la época de la Guerra Civil. En esa época todas las fotos eran en blanco y negro. En la década de 1860 aún no existía la fotografía a color. Solo comenzaba la idea de imágenes a color. ¿Cómo hay una foto a color de Abraham Lincoln de 1865, casi 30 años después de eso? Elsa decidió escanear la imagen de nuevo, pero ahora más a fondo, examinando personalmente los pigmentos y la estructura química de la fotografía. Al terminar el análisis, se detuvo, incrédula. «No está pintada a mano», dijo ella. «No fue pintada ni coloreada después de ser tomada. Los pigmentos ya estaban mezclados en la emulsión. Eso significa que el color ya está en el mismo proceso de revelado. Todos estaban en silencio. Eso no puede pasar». Mason, el conservador de papel, comentó que las placas fotográficas de 1860 no resistían tintes cromogénicos. «Eso es imposible», asintió Elsa. «Lo sé, pero aquí está.
El color es claro, vibrante y sigue sin desvanecerse. Mostró el análisis completo. La imagen contiene goma arábiga, aglutinantes animales y pigmentos orgánicos como betabel e índigo. Ambos se usaban para teñir telas en el siglo XIX. En vez de aplicarlos en telas, se mezclaron con aceites fotosensibles que, al exponerse a la luz, generan colores naturales. Es un proceso experimental, es demasiado complicado para la gente común, y parece que fue hecho específicamente para un propósito especial. Claire observó la pantalla en silencio. No es una imagen cualquiera, dijo. Es un prototipo. El profesor Kramer asintió. Y posiblemente fue hecho por orden secreta de Lincoln mismo. Cuando Elsa revisó los archivos antiguos, encontró una entrada de diario de 1866. Pertenecía al famoso fotógrafo Timothy O'Sullivan, uno de los fotógrafos oficiales de la Guerra Civil. Ahí estaba escrito: el presidente solicitó una placa cromática única para su imagen de legado. Sin demostraciones, solo revelado privado. Kramer se quedó mirando la pared. Si esto es correcto, dijo, fue el mismo Lincoln quien ordenó hacer la primera fotografía a color. No era para el público, sino para su propio propósito. No era una imagen para propaganda, ni para recordar la guerra. Era una cápsula del tiempo, documento diseñado para ocultar mensajes, tecnología y pistas que quizás solo futuras generaciones comprendan. Y si ese es el caso, ¿quién es el más digno de cuidar? Nadie más que William Donovan, el hombre que no aparece en los registros oficiales, pero que siempre estuvo en medio de los momentos más importantes de la historia. Tal vez no solo fue el guardián de Lincoln, sino también portador de un secreto, un misterio oculto en la propia fotografía. Pero hay una pregunta que permanece. Si todo esto realmente era un secreto, ¿por qué no destruyó la fotografía? ¿Por qué la guardó? ¿Y por qué le ordenó a su familia que la quemara si la encontraban? Todo tiene una respuesta, y Claire la encontró unos días después de eso. Un secreto escondido en el fondo del viejo álbum de fotos. Un papel con solo una firma, un solo nombre. Al. La carta de Al Claire Donovan ya había dejado claro que esto no era solo una vieja foto, ni solo la historia de un soldado. Este capítulo secreto de la historia de Estados Unidos está directamente relacionado con Abraham Lincoln. Mientras Claire volvía a revisar el viejo álbum de cartas donde guardó la extraña fotografía, notó una pequeña cosa que antes no había notado. Un sobre viejo y casi roto estaba doblado en la parte trasera del forro del álbum. No tenía dirección, sello ni firma del remitente. Solo había una palabra al frente, para William. Lo abrió lentamente. Dentro había una carta, un papel delgado que casi estaba amarillo por lo viejo, pero había sido cuidadosamente preservado. Cuando el profesor Kramer leyó lo que estaba dentro, ambos se quedaron paralizados. Ahí decía: mi querido William, si nada salió de esta guerra, la verdad rara vez importa a quienes más la necesitan. Para destacar entre quienes sí lo hacen, lo que hagamos con la paz nos desafiará más que lo hecho en la guerra. Así que mantente donde no te esperan. Observa a quien quieras. Si la historia te ignora, déjala. Yo no lo haré. Tras leerlo hubo silencio. Sin apellido ni firma, pero el tono y palabras bastan. El peso y estilo en cada línea no dejan duda. El que escribió la carta fue Abraham Lincoln mismo. Kramer lo dijo en voz baja. Esto no es solo una carta, es una orden directa. De repente, todo tuvo sentido. La desaparición de William Donovan en los registros militares, su misteriosa presencia en la foto, y la orden a su familia de quemar la fotografía. Él no solo está desaparecido en acción, lo borraron de la historia, intencionalmente. En la carta, la orden de Lincoln es clara. Si la historia te olvida, déjala. No necesitas reconocimiento. Cumple con tu deber. Al leer la carta, Claire siente que escucha la voz de Lincoln, triste pero firme, con el peso de la verdad y el sacrificio. Ahora todo está claro. William Donovan no es un soldado común, tampoco está desaparecido. Es una persona que fue borrada intencionalmente de los registros para ocultar una misión que solo él conoce. Kramer, mirando la carta, dijo: es una directiva final. Esto prueba que Donovan fue dejado en la sombra.
no como traidor, sino como guardián de la verdad. Y ahí también entendieron por qué la familia de Donovan les dijo desde antes que nunca debían mostrar la foto. No porque fuera una mentira, sino porque era una verdad que no debía ser revelada. Entonces, esa es la pregunta. Si Lincoln confiaba tanto en Donovan, ¿por qué entonces la historia se aseguró de que lo olvidaran? Legado enterrado en silencio. Cuando primero se difundió la noticia sobre una misteriosa fotografía de la guerra civil, una foto a color que mostraba a un hombre de pie justo al lado de Abraham Lincoln, los historiadores se confundieron. No solo porque en la década de 1860 no era posible la fotografía a color, sino porque esa imagen abrió una historia que preferiría no abrirse. Claire Donovan lo tiene claro, la verdad no debe ocultarse. Así que, aunque varias empresas y grandes instituciones intentaron comprar la foto, desde cadenas de televisión hasta coleccionistas privados, ella rechazó a todos. Como ella misma dijo, no se trata de dinero, no es algo de lo que se deba lucrar. La foto no fue hecha para titulares ni documentales sensacionalistas. Es una promesa transmitida por generaciones, guardada en silencio y luego revivida. En vez de venderla, Claire colaboró con la Sociedad Histórica de Nueva York para crear una exhibición única. No es sobre la guerra ni Lincoln, sino sobre alguien casi olvidado por la historia. Un soldado se mantuvo firme ante el peligro y William Donovan guardó silencio. Llamaron a la exhibición El hombre que se mantuvo firme. En medio de la sala se encontraba la réplica de la fotografía, grande, clara y suavemente iluminada desde atrás. Ahí, cada visitante podía ver en detalle el cansancio en los ojos de Lincoln, el polvo en las botas de los soldados, la silla vacía y al hombre en el centro, Donovan, el hombre elegido por Lincoln pero olvidado por la historia. Junto a él se mostraba toda la línea de tiempo de su vida, desde el registro tardío de su nombre en archivos militares hasta su desaparición el 6 de abril de 1865, pasando por el memorando secreto del Shadow Post, la carta firmada por Al y la de Abraham Lincoln. En la pared, sobre la foto, colgaba la copia original de su carta, una línea que representaba el espíritu de todo. Algunos hombres luchan con espadas, otros con silencio, y ese fue el legado de William Donovan, no como un héroe de guerra, no como un oficial registrado en los libros, sino como portador de secretos, un hombre que vigiló en silencio mientras la historia avanzaba sin que nadie lo notara. En la primera semana de la exhibición, Claire solo observó de pie a los visitantes, estudiantes, veteranos y turistas. La mayoría escuchaba por primera vez el nombre de William Donovan, pero al ver la foto quedaron en silencio, impactados. Algunos leyeron la carta 2 veces. Algunos solo miraron fijamente un buen rato, como si intentaran entender el peso del silencio entre líneas. Dijo Claire, no necesito que lo llamen héroe, lo único que quiero es verlo. Y eso ya es suficiente. A pesar de la orden secreta, el misterioso mensaje en su uniforme y la fecha del 14 de abril, Donovan hizo lo que Lincoln le indicó. Párate donde no te esperen. Se mantuvo firme y vigilante, y cuando el mundo lo olvidó, no apeló. Desapareció en silencio, llevando una historia que solo el tiempo puede devolver, y ahora una imagen renovada para él. Una imagen, un soldado desaparecido y un mensaje demasiado delicado para que la historia lo recuerde. Si tú fueras quien descubriera una prueba así, algo capaz de cambiar la historia misma, ¿qué harías? ¿La esconderías? ¿La mostrarías al mundo?